Así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando vemos el libro de los Hechos, nosotros vemos no el enfoque de hechos de hombres que estuvieron cerca de Jesús, sino de hechos que el Espíritu Santo hizo a través de hombres y mujeres. Hecho de los apóstoles es el inicio de la iglesia y cómo es que la iglesia se expande a través de la proclamación del evangelio. Pero para poder entrar en esta dinámica de expandir el evangelio, cada creyente, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente debe tener presente algunos principios que están siempre vigentes en el reino de los cielos, en el reino espiritual. Y es bueno que nosotros podamos captar este pasaje a la luz de lo que Lucas quiso decir, ya que para poder leer un pasaje de la Biblia debemos colocarnos en la posición del autor para poder ver cómo es que él detalla acontecimientos en este pasaje que nos va a presentar esta verdad que Dios le ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y cuando nosotros vemos esto, vamos a decir: sí, yo también reconozco a Jesús como Señor y Cristo. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es el cumplimiento de una promesa. Es decir, nosotros leemos Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, y vamos a darnos cuenta de que lo que ocurrió acá no fue al azar, no fue porque de pronto salió esto de una forma espontánea, sino esto es el cumplimiento de una promesa. Y en primer lugar, es el cumplimiento de lo que Jesús dijo. En Lucas capítulo 24, versículo 49 dice: y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Jesús esto les habló a los discípulos. Cuando él ascendió a los cielos, le dijo: ustedes no se muevan, ustedes lo primero que tienen que aprender es aprender a obedecer en la espera, porque voy a enviar a alguien que va a representarme. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Voy a enviar a alguien que va a estar con vosotros todos los días, ya lo sabemos. Entonces Jesús prometió esto. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, ya cuando estaba ascendiendo Jesús, de cierto, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Jesús poco sabían acerca de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ellos sabían cómo es que Dios podía utilizar a hombres ungidos para determinada labor. Todo el Antiguo Testamento vemos el obrar del Espíritu Santo viniendo sobre una persona y luego yéndose, colocándose sobre un hombre o una mujer, guiándole a hacer algo para Dios, pero luego este espíritu se regresaba. La promesa de Jesús ahora era de que este espíritu venía para dar poder a los creyentes para que cumplan una misión, para que cumplan un plan. Por eso es que cuando ocurre todo esto de Pentecostés, el apóstol Pedro aclara a ese grupo de personas que fueron testigos de este acontecimiento. En Hechos 1, 15 al 16 les dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, Pedro se dirige a esta audiencia, que más adelante vamos a ver quiénes eran, y le dicen: lo que ustedes han visto no es un acontecimiento particular, sino esto es algo que ya lo prometió Jesús, ya lo prometió Joel. El profeta Joel en el capítulo 2, ¿cierto? Versículo 28 al 32 dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es decir, Pedro se para ante esta audiencia y le dice: lo que ha ocurrido no es un hecho que ha ocurrido solamente a nosotros, sino esto empezó en la mente de Dios. Y Dios lo declaró a través del profeta Joel. El profeta Joel era un profeta reconocido ante los judíos. Entonces lo que Pedro está diciendo, esto ha ocurrido en cumplimiento de una profecía. Y es más, Jesús también lo había dicho. ¿Qué es lo que dijo Joel y qué es lo que ocurrió en ese lugar? Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es importante esto, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver que Dios levantaba un hombre, Dios levantaba una mujer, en el caso de Débora, Dios levantaba a través de la historia hombres para cumplir un propósito. Pero acá Dios estaba diciendo de que en algún momento iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Es decir, aquí no había posición de rey, posición de profeta, posición de sacerdote, sino el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo tipo de personas y profetizarán. Cuando habla de profetizarán, aquí no está hablando el concepto que uno dice: el profeta es aquel vidente que puede mirar el futuro y decirnos lo que va a suceder en el futuro. Acá la palabra profetizarán está hablando de declarar, de anunciar. Está diciendo de que los que van a ser llenos del Espíritu, los que van a tener el Espíritu Santo, una de las primeras evidencias es hablar el mensaje de Dios. Es compartir el mensaje de Dios sin temor, sin ninguna restricción. Por eso es que cuando hablaban en lenguas, la gente que le escuchaba dice: les oímos hablar las maravillas de Dios. No era un hablar en lenguas que no se podía entender, sino era un hablar en lenguas, en un idioma, en un lenguaje de una zona geográfica, y las personas que entendían ese lenguaje, ese idioma, podían comprender y comprendían que este acto de profetizarán era anunciar las maravillas de Dios. Es ahí donde Joel dice: vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que Pedro les está diciendo a esta audiencia es que el obrar de Dios en la vida de las personas en ese momento, que se iniciaba a través del Pentecostés, iba a ser algo que no iba a tener posición social, ni tampoco como antes, que solamente a los sacerdotes los sacerdotes experimentaban la guía del Espíritu Santo, o los profetas, o algún rey que era ungido. Esta promesa era de que los jóvenes, los niños, los ancianos, los siervos, las siervas iban a experimentar el poder del Espíritu Santo. Era algo que el pueblo de Israel no lo podía comprender, porque ellos podían mirarse a sí mismos y decir: si ese anciano, luego de su experiencia piadosa, él sí puede recibir el Espíritu Santo. Pero acá hablaba de hijos e hijas, aquí habla de jóvenes, aquí habla de siervos y de siervas. Y Pedro dice en este pasaje: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es que cuando hablamos de profetizarán en este pasaje, no tiene que ver con saber el futuro en el contexto del Nuevo Testamento, sino tiene que ver con hablar la palabra de Dios en nombre de Él. Este acto de profetizar es decir a las personas un mensaje de Dios. Por eso lo primero es que hay un cumplimiento de una promesa, un cumplimiento de lo que Jesús dijo, un cumplimiento de lo que Joel dijo, pero también
este pasaje Pedro muestra que esas promesas que se dieron antes se cumplieron en ese día. ¿Cómo lo vemos? En Hechos capítulo 2, versículo 1 y el 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Pentecostés era una fiesta que continuaba a la Pascua, 50 días después de la Pascua. Era la fiesta de la cosecha, la celebración de la cosecha o la presentación de los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Esto ocurría 50 días después, por eso es Pentecostés, habla de penta, de 5, de 50. En arameo esto se le llama la fiesta de la semana. Entonces, en este acontecimiento, recuerden ustedes que en la Pascua es donde Jesús muere, Jesús es crucificado y la gente siempre subía a la fiesta de la Pascua porque era el acontecimiento donde el sacerdote ofrecía un sacrificio y todos los israelitas temerosos de Dios tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo, todos sabemos ese protocolo que tenía, ese ritual. Entonces 50 días después se celebraba el Pentecostés. Significa que desde que murió Jesús hasta este momento pasaron 50 días. Ya muchos de los que habían estado cuando Jesús fue crucificado y quizá gritaron crucifícalo, crucifícalo, ya no estaban y se habían regresado. Es posible que algunos se hayan quedado esos 50 días ahí para esperar el Pentecostés, que era una fiesta, una costumbre que el pueblo de Israel tenía dentro de sus fiestas. Y es ahí donde ocurre este acontecimiento de el grupo de discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera particular y les permite a ellos hablar un idioma diferente. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado en cuanto a esto, como que es una obligación de que el creyente deba hablar en lenguas. Pues Pablo esto lo corrige. Aquí el Espíritu Santo utilizó la boca y la lengua de las personas para anunciar las maravillas de Dios. Y aquí es donde surge la primera interrogante. Dijimos que vamos a hablar de 4 interrogantes que presenta este pasaje. La primera es, en Hechos capítulo 2, este mismo pasaje dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Cuando nosotros leemos este pasaje y escuchamos este interrogante, pues suena sano, suena como un interrogante normal que alguien se hace luego de haber escuchado este acontecimiento. Algunos comentaristas creen que ellos escucharon el viento que dice que entró al aposento alto. Ese estruendo que ocurrió de la manifestación del hablar en lenguas. Entonces ellos al escuchar esto, dice que estaban atónitos y confusos, ¿no es cierto? Y dijeron: ¿no son galileos estos? ¿Por qué dijeron no son galileos? Si nosotros vemos en este mapa, que ustedes tienen ahí en la pantalla, Galilea era una provincia de Israel y Nazaret estaba dentro de Galilea. Ustedes ven este encuadre en blanco, es donde está el pueblo de Nazaret. Entonces, Nazaret es el lugar donde Jesús desarrolló también su ministerio. Pero la pregunta, ¿no son galileos todos estos? Es una pregunta un tanto discriminatoria, porque la mayoría de israelitas veía a los de Nazaret, a los de Galilea, como provincianos, como personas que no tenían una manera fácil de hablar. De modo de que cuando nosotros vemos esto, en el contexto del nuevo nacimiento, vamos a darnos cuenta que a los galileos lo consideraba un tanto aquellos provincianitos, como a veces se nombra aquí en Lima o en diferentes lugares. Y esto lo comprobamos porque ustedes se acuerdan cuando Felipe va a buscar a Natanael, ¿es cierto? Dijo Natanael, le dijo: hemos hallado al Mesías, le dice Felipe. Y Natanael le dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le contestó: ven y compruébalo. ¿Acaso de ese pueblo pueden hacer algo bueno?
Entonces, en el contexto judío, en la mente de los judíos, hablar de Nazaret, hablar de Galilea era hablar de gente que de repente no merecía ser escuchado. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de prejuicio. Y una de las cosas que el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas antes de que nosotros entendamos que Dios ha declarado Señor y Cristo a Jesús es quitarnos el prejuicio. Somos muy prejuiciosos y creemos que determinada cosa no va para con nosotros. Para Natanael, un comentarista dice, para que Natanael pudiese ver a Jesús el Mesías, tuvo que abandonar sus propios prejuicios y parcialidad para darle a Jesús una oportunidad y así experimentar lo bueno que puede venir de Nazaret. Hermano, el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de personas que ante los ojos, ya Pablo decía, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, Dios llamó para avergonzar lo que es. Dios estaba utilizando un grupo de galileos y la gente decía, estos no son los provincianitos, estos no son los galileitos, ¿cómo es que ellos pueden ser objeto de tal manifestación? Les estamos oyendo hablar en nuestro propio idioma, con las justas hablan su idioma y están hablando en nuestro idioma. Eso fue la interrogante cuando ellos dijeron, cuando ellos mencionaron, ¿son galileos todos estos que hablan? Los galileos, dice otro comentarista, tenían dificultades para pronunciar sonidos guturales y tenían la costumbre de comerse las sílabas al hablar. Así que la gente de Jerusalén lo menospreciaba como provinciales, dice Lohennegger. Entonces, esta expresión fue como minimizando, ¿no es cierto? Un tanto racista, un tanto que los ponía a un lado frente a ellos. Stott dice, desde los padres primitivos de la iglesia, los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como un cambio deliberado y dramático de la maldición de Babel. Este comentario me gustó, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque nosotros tenemos la idea, en el contexto bíblico, que Dios envió esa manifestación de hablar diferentes lenguas en Babel como consecuencia del orgullo y la soberbia de ese pueblo. O sea, Dios, como ese pueblo quiso llegar hasta donde estaba Dios, construyó la torre de Babel y como consecuencia de eso Dios dijo, vamos a confundirlos y envió una serie de lenguas y los dispersó. Pero acá en el Nuevo Testamento hay otra manifestación de lenguas en gente que antes no había hablado este idioma y esa manifestación de lenguas no era para dispersar, sino para unir, para fortalecer, para poder empezar algo que iba a transformar la sociedad de aquella época. Y ahí es donde surge, mi querido hermano y hermana, la segunda interrogante. Y este grupo de personas dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí viene lo sobrenatural. Estos no son los provincianitos. ¿Cómo hablan mejor el inglés que yo? ¿Cómo hablan mejor el francés que yo? ¿Cómo hablan mejor el alemán que yo? Ellos se asombraron porque ellos venían de diferentes partes y Lucas lo presenta de esta manera. Dice, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Miren qué cantidad de personas estaban reunidas ahí cerca del aposento alto. Y todos ellos coincidieron con el mensaje en lengua de los hombres que estaban en el aposento alto. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oye, hermano, qué espectacular habrá sido estar ahí en medio de Israel y escuchar hablar a alguien en castellano las maravillas de Dios, ¿no? Qué espectacular habrá sido eso, hermano. Que estos hombres estaban por ahí caminando y luego escucharon un estruendo, ¡rum!, el sonido del viento y los hombres que estaban ahí reunidos hablando como provincianitos en su propio idioma y quizá mejor que ellos. ¿Pero qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Porque cuando Cristo llega a ser Señor y llega a ser el Mesías de tu vida, hermano, lo primero que va a cambiar es lo que tú hablas y vas a empezar a hablar las maravillas de Dios. Las lenguas eran una manifestación particular en ese tiempo. Existe el don de lengua, por supuesto, y tenemos que emplearlo para la gloria de Dios, pero no era la manifestación central de esa experiencia. La experiencia del Pentecostés es la experiencia de que estos hombres le escuchaban hablar las maravillas de Dios. Ahora, si nosotros vamos al mapa
como decía antes, los que saben de historia, el presidente Belaúnde, ¿no? Vayamos al mapa, decía cada vez que él exponía algo. Ustedes ven, miren, Jerusalén está ahí en esa flecha roja. Ahí está Judea. Y todas las lenguas que Lucas presenta que los del aposento alto hablaron es de toda esta región. Ponto en Asia, Pardos, Meda, Elamita, Mesopotamia, Frigia. Miren, desde ahí habían ido hacia Jerusalén para la Pascua y para la fiesta del Pentecostés. Ellos no sabían que iban a ser testigos del inicio de la era de la iglesia. Ellos no sabían que iban a ser testigos de la grandeza de conocer a Jesús como Señor y como Mesías. Pero así hace Dios, hermano. Dios te sale al encuentro y de pronto transforma tus metas, transforma tus planes, transforma su visión y lo lleva para su gloria, lo lleva para su honra. Entonces ahí donde entra nuestro segundo punto, que es la explicación de la promesa. Pedro comienza a explicar por qué ha ocurrido esto. Y viene una tercera interrogante cuando él empieza a explicar, la gente empieza a preguntar y dice, la gente dice, ¿qué quiere decir esto? Estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Qué interesante, hermanos. Luego de escuchar la maravilla de Dios, algunos decían, pero no entiendo. Alguien me tiene que decir qué quiere decir esto. Alguien me tiene que explicar cómo es que estos galileos están hablando en mi propio idioma de donde yo vengo de tan lejos. Ellos solamente con las justas hablan el arameo y mal hablado, porque el griego era una lengua un poco más culta y el hebreo era más para los religiosos. ¿Cómo es posible? Dice, alguien me tiene que explicar, pero otros se burlaban diciendo, están borrachos, están llenos de mosto. Porque así ocurre, hermano, cuando Dios empieza a manifestarse en la vida de una persona. O bien crea necesidad en otros para decir, yo también quiero eso, o bien crea burla en otra persona. Así que el creyente que está en la universidad, en un trabajo y se identifica como creyente, o bien se acerca a las personas a preguntarte cómo es que tú lograste eso, o bien va a haber gente que se va a burlar. Va a haber gente que va a tratar de marchitar lo que tú has empezado a compartir. Y un comentarista dice, en aquel día era impensable que alguien estuviera tan borracho tan temprano en el día, porque era alrededor de las 9 de la mañana. Adam Clark, otro comentarista, dice que la mayoría de los judíos, píos o no, o sea, piadosos o no, no comían ni bebían hasta después de la hora tercera del día, porque esa era la hora de oración, y solo comían después de que sus responsabilidades con Dios eran cumplidas. Entonces ellos dijeron, ¿están borrachos esos? Y Pedro se para ahí y le dice, no están borrachos, si es las 9 de la mañana, ¿quién toma a las 9 de la mañana? ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana? Y Pedro, ese cobarde que huyó, luego que negó a Jesús, ahora con el poder del Espíritu Santo les confronta, les enfrenta y empieza a hablar diciéndoles, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Se pone en pie ahora lleno del poder del Espíritu Santo, y comienza a decirles a estos hombres, varones israelitas, comienza a hablar al cabeza del hogar, comienza a hablar al hombre que estaba allí presente, porque si él cambia, normalmente todo un hogar cambia. Cuando el hombre cambia en una casa, en un hogar, todo su hogar empieza a ser transformado. No estoy diciendo con esto de que si hay una hermana que es creyente, su hogar no va a ser transformado. Por supuesto que sí, pero hay que orar, hay que confiar en el Señor. Pero acá el apóstol Pedro se dirige a estos hombres y ¿qué les dice? Les dice que Jesús, en primer lugar, fue aprobado por Dios. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Le dijo, voy muy bien. Pedro comienza a articular su sermón y de frente les habla de Jesús. Y le dice, por si acaso
aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes que crucificaron, él fue un hombre aprobado por Dios. O sea, lo que Jesús ha hecho ha sido algo que Dios aprobó. Por eso es que cuando Jesús se bautiza, recuerden esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Luego en el mismo momento de esa experiencia que tienen en la transfiguración, se escucha otra voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Porque lo que hizo Jesús era algo que Dios había aprobado. Un comentarista dice, siempre vivió en perfecta obediencia y dependencia a su Dios, no como una obligación, sino con pleno deleite de su corazón. Importante, hermano. Pedro dice, varones israelitas, como diciéndole, présteme atención, les voy a hablar de algo importante. Ustedes saben lo que ha pasado, pero les voy a hablar de Jesús. Este Jesús ha sido aprobado por Dios. Y no solamente aprobado por Dios, sino también resucitado por Dios. En el 29 dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Acá en este pasaje hay una gran cantidad de textos que habla de David. Pero en resumen, Pedro les está diciendo, David, que fue nuestro rey, que fue el ungido de Jehová, él está muerto y la tumba lo podemos visitar, podemos ir a verlo. Entonces, cuando los salmos estaban hablando de David como aquel que iba a levantarse, no hablaba de él, sino hablaba de Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, Pedro aquí empieza a explicarle. Jesús ha sido aprobado por Dios, Jesús ha sido resucitado por Dios. Hermano, para entender el señorío de Cristo, tienes que entender que la obra que Jesús hizo en la cruz de Calvario fue plan de Dios y que Jesús está vivo y que ha resucitado. Esto hizo que la resurrección de Jesús hizo que Pedro enfoque diferente su cristianismo. Por eso un comentarista dice, Pedro no se acobardó en decir, ustedes crucificaron al hombre que Dios envió. Su primera preocupación no era agradar a su audiencia, sino decirles la verdad. Y es interesante que él dice a Jesús Nazareno, ¿cierto? A Jesús Nazareno. Es decir, lo asoció con Nazaret, lo asoció con Galilea. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el Señor, vamos a entender que el nombre de Jesús tiene poder. Mientras, mi hermano, nosotros no entendemos que Dios envió a Jesús y que Él está vivo, no vamos a entender que Él es el Señor. Por eso hay una alabanza que antes de terminar este tiempo quiero que lo cantemos, hermano. Quiero que lo entonemos. La letra va a salir allí en el video. Allí en tu lugar, tú cántalo. ¿Por qué razón? Porque como punto 3 nosotros tenemos la grandeza de la promesa. Y la grandeza de la promesa tiene que ver con esta verdad que vamos a cantar en este momento. Adelante, por favor. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime.
Cuando Pedro empezó a compartir esta verdad, definitivamente, de seguro, muchos del pueblo de Israel se asombraban porque dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, Pedro enfoca su atención en el señorío de Jesús, en que el nombre de Jesús tiene poder, y para esto, él, guiado por el Espíritu Santo, y Lucas, como historiador, escribe esta verdad para que nosotros podamos entender por qué no vemos a Jesús como Señor, o por qué no vivimos como si Jesús fuera nuestro Señor. Y es interesante cómo es que Pedro primero se dirige al pueblo como varones israelitas, luego como varones hermanos, y luego él dice toda la casa de Israel, y luego le dice que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Como dije al principio, eran 50 días luego de la crucifixión de Jesús. Muchos de los que habían crucificado ya se habían ido, pero algunos se habían quedado, y Pedro toma el valor y le dice, ustedes lo mataron, pero no se dieron cuenta de que Dios lo había elegido y que a él Dios lo había hecho Señor y Cristo. Señor significaba máxima autoridad y Cristo significaba Mesías, y los judíos lo entendían perfectamente. Entonces cuando ellos escucharon esto, inmediatamente les surgió una pregunta, porque fue el Espíritu Santo que les habló, y ellos lograron entender que sí, ese Jesús que ellos habían crucificado era Señor y Cristo. Y surge la cuarta interrogante, hermano, que dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les había dicho, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El pasaje dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, hay muchos creyentes que escuchan que Dios le ha hecho Señor y Cristo y su corazón no pasa nada. Ustedes han visto en esta misma alabanza cómo esta hermana está cantando y algunos están alabando de pie, están adorando, mientras que otros ahí en la iglesia están conversando. ¿Te diste cuenta? En plena adoración de que Jesús es Señor y Cristo, no todos reaccionan de la misma manera reconociéndole, y en la iglesia es así. Dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y miren el 37, dice, al oír esto, ya esto nos recuerda una verdad, al oír esto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, una de las cosas que tienes que estar siempre al tanto es que tus oídos estén destapados para poder oír la voz del Espíritu Santo. Porque los afanes de esta vida opacan la voz del Espíritu Santo. Estas personas estaban aquí escuchando lo que Pedro les estaba diciendo, y Pedro les estaba hablando de que esto que había sucedido era lo que el profeta había dicho, lo que Jesús había dicho, y que ellos eran culpables de que a Jesús se le había crucificado. Y cuando ellos se sintieron culpables, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, inmediatamente diciendo, ¿qué hacemos? Primero oyeron, ya Jesús había dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, la pregunta aquí que surge es, ¿escuchas la palabra? ¿Lees la palabra? ¿Estás leyendo y escuchando la palabra? Por eso estamos duros, por eso estamos fríos, por eso somos indiferentes cuando se entona una alabanza. En el nombre de Jesús hay poder, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero nuestros oídos están tapados. ¿Saben lo que ellos experimentaron? Lucas lo dice de esta manera, se compungieron. Y compungir, dice el diccionario, que es traspasar, punzar agudamente con emoción dolorosa que penetra el corazón como un aguijón. Se sintieron mal. Ellos dijeron, no puede ser. Quizá algunos de ellos no estuvieron presentes cuando se crucificó a Jesús, pero el Espíritu Santo les convenció de pecado, de justicia y de juicio. De pecado es porque no hay hombre justo delante de Dios.
No hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque, dice la palabra. Y el Espíritu Santo le convenció de justicia, de que la obra de Cristo es la que ellos necesitan, y de juicio, porque si lo rechazan, Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. No es que vas a entrar a un juicio, tu no creer te sentencia. Se compungieron de corazón. ¿Cuánto necesitamos, mi hermano, que el Espíritu Santo compunja nuestro corazón, estremezca nuestra mente, nos haga sensibles a la verdad de Dios? Ustedes recuerdan a Pablo. Pablo tuvo una experiencia similar, con una pregunta similar a lo de estos hombres. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice Hechos 9, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, cuando tú empiezas a entender que Jesús es Señor y es Mesías y es Cristo, tú le vas a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como estos hombres, ¿qué haremos? Lo primero que haces es, Señor, ahora mi tiempo está a tu disposición, ahora mis planes están a tu disposición, ahora mis talentos están a tu disposición, ahora mi vida está a tu disposición. Lo primero que uno reacciona cuando entiende que Jesús es Señor y Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del carcelero de Filipos? ¿Se acuerdan ustedes? Dice, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dos hombres duros, dos hombres indiferentes, dos hombres formados, uno en una academia religiosa, otra en una academia militar. Los hombres tenían su vida y tenían sus planes y tenían sus deseos, pero cuando se encontraron con el mensaje salvador de Jesús, ellos dijeron, ¿qué debo hacer? ¿Cuál será tu pregunta, mi hermano, al terminar este tema? ¿Cuál será tu manera de pensar? ¿Qué es lo que dirás? ¿Saben lo que le dijo Pedro? Es algo que nosotros debemos practicar, es algo que nosotros debemos hacer y lo hemos dejado a un lado, que tiene que haber arrepentimiento. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, perdón de pecados, don del Espíritu Santo, hace que tú entiendas que Jesús es Señor y Cristo. Y le presenta diciendo, en el nombre de Jesucristo, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Acá Pedro no está diciendo que el bautismo hace que tus pecados sean perdonados. La gente entendía lo que era el ritual del bautismo porque el bautismo era un ritual común en el pueblo de Israel. Es más, Juan el Bautista ya estaba bautizando, pero acá Pedro añade que se deberían bautizar en el nombre de aquel que se iban a identificar. Pero la verdad en este texto está en el arrepentimiento. Arrepentimiento no significa sentir lástima, sino significa cambiar de mente o de dirección. Ellos habían pensado de cierta manera de Jesús antes, considerándolo digno de crucifixión, ahora debían cambiar su manera de pensar tomando a Jesús como Señor y como Mesías. Miren, hermanos, Pedro dice arrepiéntense. ¿Por qué? Porque Dios llama a todos. Dice en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué interesante, hermano. Esta promesa, Pedro les está diciendo, ya no es solamente para un grupito de personas, es para todos. No es verdad que la promesa del Espíritu Santo lo tienen solamente aquellos que hablan en lenguas. Eso es una mentira, mi hermano. El Espíritu Santo lo tiene aquel que se arrepintió, aquel que ha sido perdonado sus pecados y aquel que ha pasado de muerte a vida. Los dones del Espíritu Santo son diferentes. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. La palabra perseverar
usa un verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Es decir, una de las consecuencias de entender que Jesús es el Señor y Cristo es que tú perseveras, mi hermano. Y perseverar tiene que ver que pase lo que pase, tú sigues adelante. Es interesante que estaba escuchando a uno de los tecladistas, a uno de los que toca guitarra en el grupo de Marcos Witt, contando su testimonio cuando salía a las giras. Él decía que había hecho un contrato con Marcos Witt para cantar 2 años, pero al 4.º mes de estar tocando, dice que él decidió renunciar, decidió irse, decidió salirse de la orquesta. ¿Y por qué? Y empezó a contar. Porque cada vez que Marcos Witt estaba tocando, él miraba, dice, su mano izquierda para ver la nota del piano, y así él en la guitarra podía sacar la nota. Pero de cuando en cuando Marcos Witt volteaba y le decía, estás fuera de nota. Y él seguía tocando. Bueno, y a veces le nombraba por su nombre, le decía, estás fuera de nota, arregla tu guitarra. Y seguía tocando. Y él dice que eso hacía de que él diga, ¿cómo me va a gritar? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Por qué está haciendo esto? Y guardó resentimiento y decidió retirarse de la orquesta. Pero antes dijo, tengo que hablar con Marcos Witt, decirle que está mal lo que está haciendo. Él dijo en su testimonio, yo no iba y le hablaba a otra persona. Yo no iba y le hablaba a otra persona. Yo de frente iba y le hablaba al hermano. Y yo decidí hablar, así que decidí hablar y le digo, Marcos, ¿podemos hablar un momento? Y Marcos le dijo, sí, adelante. Quiero decirte algo porque tú me estás gritando mucho. Y Marcos Witt lo mira asombrado y dice, ¿cómo es eso? Sí, tú me estás gritando mucho. Yo estoy tocando y tú dices, afina la guitarra. Está fuera de nota y me gritas. Y Marcos Witt me miraba asombrado y me dice, uy, perdóname. Lo que pasa es que yo estoy adelante con el teclado. Los parlantes están detrás de mí y hay una bulla tan fuerte que si yo volteo y te levanto la vez para que me escuches, porque tú estás con tu guitarra a más de 3 metros, entonces yo tengo que levantar la voz. Y él dice que entendió por qué Marcos Witt lo gritaba. Y Marcos Witt le dice, perdóname, ya no va a volver a pasar, pero estamos en un concierto y no hay otra forma de comunicarnos porque no me vas a escuchar. Y él dijo que al ver esto dijo, wow, ahora sí me quedo. Y se quedó 2 años más, 4 años más, 8 años más. En otras palabras, perseveró. Mi hermano, hay muchos hermanos de otras iglesias, ¿no es cierto?, que cuando el líder no le contesta el teléfono se resienten y se van. Y de repente el pastor, ¿no? El pastor Elías Vega, de repente le levantó la voz porque ya estoy viejito, ni me escucho a mí mismo, y se van de otra iglesia. Me voy a otra iglesia. Hasta el mundo se quieren ir, mi hermano. Pero estos discípulos, cuando tú entiendes que Jesús es el Señor, tú vas a perseverar pase lo que pase, mi hermano. ¿Tú estás dispuesto a perseverar, mi hermano? Y miren lo que ocurre cuando se persevera. De 120 personas que estaban, pasaron a ser 3.120 en un solo día. Pedro predica y se convirtieron 3.000 personas. Y dice, fueron bautizados, mi hermano. Ahora, ¿te imaginas cómo bautizar a 3.000 personas, 120 personas? Saca cálculos, hermano. Nosotros para bautizar 10, 15, 20 personas aquí en el río, ¿cuánto nos demoramos, hermano? No. Yo tuve la experiencia de bautizar ahí en la sierra, hermano, en Punchaba, por esa zona, agua helada, hermano. Y yo vi que eran como 12 hermanos. Y yo sé que el agua es helada, así que le dije, hermano, ni bien digo el nombre de Jesús, los meto al agua, tú ya tienes que estar adentro. Así que me puse de acuerdo porque, hermano, las piernas se congelan del frío. Yo me imagino cómo habrá sido esas 3.000 personas siendo bautizadas. Y luego otro sermón, 5.000 más. Ya eran 8.120 personas en menos de un mes. Ahora, mi hermano, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la común unión. Hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por si acaso, hermano, existe el culto de oración los miércoles a las 8 de la noche. Señala al que está a tu lado en tu cámara y ese no lo veo, a ella no lo veo, al de abajo no lo veo. ¿Qué pastor? Estoy muy ocupado. Hasta que te enfermas y enfermo ahí, estás ahí enfermo y estás mirando ahí. Mi hermano, participaban en las oraciones. Ahora, nosotros hablamos, mis hermanos, de que Dios le ha hecho Señor y Cristo. La pregunta es realmente Señor y Cristo Jesús en tu vida? Pues acá está algunos principios para que tú te autoanalices. Decirle a Jesús Señor es decir lo que Pedro dijo minutos antes de morir, cuando le dijeron, tu sentencia es muerte por crucifixión.
Y Pedro lo mira a sus verdugos y le dice: acepto la pena de muerte, pero un pedido: crucifíquenme, pero de cabeza, porque no soy digno de morir como mi maestro. Eso dice la tradición, hermano. Pedro murió crucificado, pero de cabeza, porque no se consideraba digno de morir como su Mesías Jesús. Te pregunto, mi hermano, este año, ¿tú estarás proclamando el señorío de Cristo? Pues primero, tú tienes que experimentar el señorío de Cristo a través del arrepentimiento, a través de que tus emociones sean sanadas, a través del perdón. Perdona ya, mi hermano. Si alguien te resintió, te dijo algo que te resintió, perdona ya, hermano, sé libre. La falta de perdón es como que cuando te entra una astilla y tú lo tocas a ti. Al único que le duele es a ti. Cuando a alguien se le mete una astilla en el dedo, no le duele al hermano, a la hermana, al tío, al vecino, a la mamá, te duele a ti. Si te tocan a ti, te duele. Cuando tú te sacas esa astilla, es como cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas, al único que conviene cuando perdonas es a ti. Así que, mi hermano, a perdonar. Así que, mi hermano, a seguir perseverando, pase lo que pase. Somos testigos que ya estamos en la tercera ola, ¿sí o no? Tenemos que usar todos los cuidados. Tenemos que estar muy atentos. Y si va a haber enfermos entre nosotros, tenemos que seguir orando tal cual como en la primera y en la segunda ola, mi hermano. Estemos preparando cada uno de nosotros para declarar a Jesús Señor y Cristo. Oramos, hermanos. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, ahí en tu lugar. Y vamos a orar y decirle al Señor que Él es Señor y Cristo en nuestras vidas. Así que ahí en tu lugar ora tú, mi hermano. Y dile que Él compunja tu corazón, que Él estremezca tu corazón, para que puedas mirar las cosas que Él quiere que tú mires. Y si hay algo que tienes que abandonar, pues renuncia en este momento. Dile al Señor que Él va a ser Señor de tu vida. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Tú eres el Señor de la iglesia, eres el Señor de nuestras vidas. Qué bueno es escuchar a Pedro y entender, Señor, de que eso fue un plan mucho más antiguo de lo que ellos imaginaban. Pero tu Espíritu Santo estaba obrando y la salvación es para todos. Y el Espíritu Santo es para todos, no solamente para algunos. Y nosotros queremos que ese Espíritu Santo empiece a manifestarse en nuestras vidas, dándonos poder, amor y dominio propio para poder compartir las maravillas de Dios, para poder compartir tu verdad. Te damos la gloria a ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor, mi hermanos, por reunirnos. Avisarle, informarles que esta semana volvemos a nuestras reuniones de redes. El martes con los varones, el viernes con las damas, el sábado con adolescentes y jóvenes. Y el domingo seguimos, hermanos, en esta transmisión. Sigan orando por todo lo que el Señor está obrando. Recuerden, hermanos, si tienen personas enfermas, comuníquense con su líder para el miércoles de oración, estar orando, estar ahí clamando para que el Señor pueda obrar sanidad en cada cuerpo físico. Amén, hermano. Entonces vamos a encender nuestros micrófonos para poder despedirnos y decirle al Señor: Señor, gracias por ese tiempo que nos has permitido pasar. Amén. Adelante, enciende tu micrófono, hermano, y despídete. No nos vamos a entender, pero habla ahí, hermano. Manda un saludo, ¿no? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Bendiciones, hermano. Nos vemos el próximo domingo. Dios le bendiga. Bendiciones. Esta semana nos vemos en... Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos, con todo. Chao. Chao, chao. Chao. Bendiciones, hermanos. Chao, hermana. Chao, hermano. Bendiciones, hermanos. Adiós. Bendiciones. Adiós. Bendiciones ahí. Adiós. Bendiciones. Bendiciones para todos. Me dejaron blanco y negro. Estoy blanco y negro.